Está conmigo el intendente regional de la SUNAFIL. Vamos a conversar con él, el abogado Cristian Ibarra. Hay un tema que pasa en el país, que tiene que ver con los sueldos y salarios de las personas. Por un mismo puesto de trabajo, por una misma responsabilidad, no siempre se paga al varón y a la dama el mismo sueldo. Eso es una iniquidad, es una injusticia, existe, ¿cómo es? De eso vamos a hablar. Buenas noches, Cristian, ¿qué tal? Qué gusto verte en el programa. Gracias, Manuel. Buenas noches con todos. Hago extensivo el saludo del superintendente de la SUNAFIL, del doctor Freddy Solano González, y a la vez su agradecimiento por permitirnos abordar este tema con tu audiencia, un tema tan importante como es la igualdad remunerativa entre el varón y la mujer por igual trabajo. Pero antes de poder explicar todo esto, es importante establecer el ámbito de acción de la SUNAFIL. La SUNAFIL, como ente rector de la inspección laboral, vigila y controla el cumplimiento de la norma laboral como de las condiciones contractuales de aquellos trabajadores del régimen laboral privado y también de los trabajadores que prestan servicios a las instituciones públicas pero que han sido contratados bajo la actividad privada. Teniendo esto en cuenta o en claro, Manuel, te comento que, como bien lo habías dicho antes de iniciar la entrevista, el día de mañana se celebra el Día de la Mujer y el Estado peruano, a través del Decreto Supremo 041 del 2018, estableció en un primer momento el Día de la Mujer Trabajadora. Sin embargo, esto ha ido siendo modificado porque se conmemora en muchos ámbitos en el cual las mujeres han luchado para tener igualdad en sus derechos. Y en eso también abarca el ámbito laboral, en este caso sobre lo que es toda la igualdad remunerativa. Y es en ese sentido que el Estado peruano sacó la ley 30709, que viene a ser la ley de igualdad remunerativa entre el varón y la mujer. Y justamente eso es lo que se ha venido tratando de implementar. Y esta implementación se está dando a través de la generación de una política salarial y de cuadros de categorías y funciones que, ojo, antes en el sector privado no se solicitaba. Solamente teníamos, por ejemplo, ustedes deben saber, en el sector público que se tenía que dar, digamos, cuáles eran las categorías o puestos de trabajo, pero en el sector privado no. Entonces, eso conllevaba que muchas veces trabajadores, siendo varones o mujeres, desarrollen las mismas funciones, pero el pago del monto del sueldo o del salario era distinto. Y esto no necesariamente se reflejaba a causas objetivas. Y eso es lo que justamente nosotros ahora como SUNAFIL estamos fiscalizando a fin de que se venga cumpliendo la normativa. Y en el plano real, en la labor de fiscalización, ¿se ha encontrado eso? Porque una contadora, al varón le pagan, digamos, 4.000 soles y a la dama 3.000. ¿Se pueden dar esos casos? ¿Se han encontrado? Claro, en realidad sí se da, pero ojo, hay que tener en cuenta algo. Toda diferencia salarial no necesariamente es una discriminación salarial. No. ¿Por qué? Porque puede existir trabajadores de la misma rango o categoría, sin embargo pueden tener remuneraciones distintas. Pero ojo, esta diferencia de remuneraciones tiene que estar basada en causas objetivas. Causas objetivas tales como puede ser el desempeño, la antigüedad, la escasez de la mano de obra, también puede ser la experiencia laboral, el grado académico, entre otros. Ahora, si no existe, digamos, esta causa objetiva, ¿ya?, solo se va a dar la discriminación si es que este trato desigual entre el varón y la mujer no tiene como justificación una causa objetiva, razonable o proporcional. Frente a ello vamos a ver que existe una discriminación. Y bajo la pregunta que dices, Manuel, si se da en la realidad, nosotros hemos encontrado dentro de la región, sí,
en muchas empresas que se han dado esta situación. Finalmente, a través de esta normativa, se ha establecido de que se dé pues, la justificación por parte de los empleadores por qué había ese trato desigual, discriminatorio. En muchos casos hemos tenido que corregir esta acción y en otros casos se ha sancionado. Pero lo bueno es que hemos ido viendo que dentro de la región y a nivel nacional también, esto se está superando. Ya no es, digamos, una cuestión tan alarmante como era antes. Ya. Ahora, hablas de sanciones. ¿Qué sanciones están sujetos las empresas o los empleadores en este caso? Claro, básicamente cuando nosotros hacemos la inspección, el desarrollo de las inspecciones, lo que vamos a ver es el tipo de trabajo, el puesto de trabajo, la categoría y los montos remunerativos que se han establecido. En caso de que, digamos, vemos existen dos personas que son especialistas, pongamos especialistas legales, tanto varón o mujer, pero que son pagados con montos distintos, entonces la infracción va a conllevar a una discriminación por sexo. Entonces, eso, conforme a normativa, es una multa o una infracción muy grave y se va a sancionar pues conforme al tipo de empresa y conforme al número de trabajadores, pero está como una infracción por discriminación, en este caso por sexo, y es muy grave. Entonces, ¿las empresas qué obligaciones tendrían con ustedes, ¿no? Claro, en realidad hay que poner en atingencia algo. Nosotros cuando hablamos de la ley 30709, hablamos que el empleador, o mejor dicho, la norma pone como objetivo del empleador que éste evalúe y agrupe los puestos de trabajo mediante la determinación de categorías y funciones, pero aplicando criterios objetivos que nos garanticen la igualdad remunerativa por igual trabajo. Entonces, por ahí partimos. Partimos de que se tiene que establecer este cuadro de categorías y funciones, pero los empleadores además tendrán la obligación de establecer una política salarial. También tendrá la obligación de poner en conocimiento a los trabajadores de la política salarial. Y finalmente, estoy haciendo un resumen general de las obligaciones porque son varias, pero también nos dice dentro de las obligaciones es que el empleador al momento de administrar los salarios de los trabajadores tiene que administrarlo de tal forma de que no pueda incurrir en algún tipo de discriminación de forma directa o indirecta. Entonces, en Madrid sí han sancionado, o han amonestado, o han comunicado. ¿En qué nivel hemos quedado? Bueno, dentro de nuestra región sí hemos llegado a encontrar la desigualdad, en este caso remunerativa, pero por el número de empresas que se han encontrado no estamos, digamos, en el ranking de los que más desiguales, pero sí existe, ¿no? Es una realidad. Ahora, lo que sí se encuentra, más allá, digamos, que exista la desigualdad, se encuentra de que todavía los empleadores no han implementado lo que establece la norma. Y esto, lo de la norma, es de cumplimiento obligatorio. En realidad, los empleadores deberían tener cada uno de ellos un cuadro donde se establezca las categorías y funciones. ¿Qué implica? Que debe establecer qué puestos de trabajo hay con su categoría, que se debe dar también la descripción de las características de cada puesto de trabajo y además se debe hacer la ordenación o jerarquización de estas categorías por su valor y la necesidad de la actividad económica. Todo esto es lo que se debe establecer dentro, digamos, del ámbito de una empresa, pero también tienen que establecer una política salarial. ¿Qué significa? Es un instrumento por el cual se fija los procedimientos para fijar los salarios y la evaluación y calificación de los puestos de trabajo. Entonces, estos dos instrumentos, tanto el cuadro de categorías y funciones, donde se hacen las descripciones, como la política salarial, tiene que ser establecida por el empleador y además
puesta en conocimiento de los trabajadores. Y las sanciones son en soles, ¿no? Tienen sus categorías para empresas pequeñas, ¿cómo va con empresas grandes? Hablabas de la cantidad de trabajadores, por ejemplo. Sí, en realidad las infracciones responden a tres ámbitos, o bueno, a tres supuestos que tenemos que ver. Uno de ellos es el tipo de empresa, ¿ya? Si es micro, pequeña o gran empresa. La otra es el nivel de la infracción, el grado de infracción, que puede ser leve, grave o muy grave. Y el otro es el número de trabajadores. Entonces, dependiendo de esto, también va a depender el monto de la sanción. Pero sí a establecer de que es una infracción muy grave. Por ejemplo, si fuese una empresa, una gran empresa, por incurrir en esta discriminación en cuanto a lo que viene a ser la remuneración, el pago es equivalente a 2.63 UITs, que estamos hablando más o menos de 11.500 soles por una sola persona. Entonces, así más o menos van a ir variando los montos, conforme pues al número de trabajadores, el tipo de empresa y a la gravedad de la infracción. Ok. Y bueno, precisamente conmemorando el Día Internacional de la Mujer, a ver, danos una motivación para las damas, ¿no? Y además señalando a las damas sobre esta ley que a ella les favorece, esta política salarial que a ella les favorecería. Exactamente, sí, en realidad dar el mensaje a todas las mujeres peruanas, sobre todo a las de nuestra región, de Madre de Dios, ustedes tienen la protección en sus derechos laborales, en su trabajo, de poder recibir el mismo monto remunerativo cuando desarrollan las mismas funciones que cualquier compañero varón. Eso no hay duda, ustedes están protegidas por la norma. Ahora, si tienen cualquier tipo de consultas, cualquier tipo de interrogante, pueden venir a la oficina de la SUNAFIL, que se encuentra en el Jirón Lambayeque 656. El horario de atención es de 8:30 a 4:30 de la tarde. Hay un stand de abogados y de especialistas que les van a poder orientar sobre las consultas y dudas que ustedes tengan. Ok, bien, Cristian, gracias por venir y confiar en el programa, encantado. Gracias, Manuel. Listo. Hasta luego. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver con una entrevista al director regional de transporte por un tema que hay entidades privadas que quieren suplantar en el otorgamiento de licencias de conducir a la misma dirección de transporte. Volvemos con eso.